Lo habíamos adelantado, la crisis humanitaria está empeorando en Gaza a medida que se intensifica la guerra entre Israel y Hamás. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, destacó en Israel la importancia de permitir la entrada a ese asediado enclave. El gobierno israelí anunció este viernes que permitirá que la asistencia cruce directamente a Gaza desde Israel por primera vez desde los ataques de Hamás el 7 de octubre. Vamos a hacer contacto, como siempre, con nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, en Jerusalén, que nos tiene los detalles de lo último que está sucediendo en el medio de este conflicto. José, bienvenido, buen viernes. Sí, Nacho, buenas tardes. Bueno, unas noticias difíciles para el ejército israelí, para Israel en general, pues acaba de informar el vocero del ejército que durante un incidente en el norte de Gaza, durante la ofensiva militar, sus soldados identificaron por error a 3 rehenes israelíes que se encontraban en ese momento saliendo de un edificio como si fueran milicianos de Hamás y terminaron con las vidas de los 3 rehenes israelíes. Entonces, esto ahora está siendo investigado, cómo ocurrió un error así, pero en cualquier caso se trata de algo que es especialmente doloroso. Ya también durante la guerra se ha informado de más de una decena de casos en las cuales ha habido soldados israelíes que dispararon contra soldados israelíes, ya que la realidad en el interior de Gaza, cuando se habla de luchas cuerpo a cuerpo, de callejuelas, de lugares especialmente complicados de combate, este tipo de situaciones, afirman en el ejército israelí, es inevitable. Esto cuando en las pasadas horas el ejército israelí pudo sacar de Gaza a otros 3 rehenes, pero estos sin vida. Aparentemente los 3 fueron secuestrados por terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre, trasladados al interior de Gaza y ahí durante el secuestro o fueron asesinados o murieron por algún otro motivo. Es de destacar que uno de estos 3 cuerpos sin vidas que ya fueron sepultados en Israel es de una jovencita que justo hoy cumplía 28 años, que había sido capturada, secuestrada por los terroristas el 7 de enero de este festival de música de paz que había en el lado israelí de la frontera con Gaza. Otro de estos 3 cuerpos sin vidas que fueron trasladados a Israel y ya sepultados es de Ron Sherman, quien es el sobrino del cantante argentino León Gieco, y todo esto en una realidad especialmente espeluznante. Nacho. Muy importante esto último que decís, que ha generado mucha repercusión, mucha tristeza aquí en la República Argentina. León Gieco es un artista aquí conocidísimo, pero muy famoso. Lo decíamos hace instantes, José, mucha expectativa había y ahora hay información sobre la visita de Jake Sullivan. ¿Qué se sabe hasta aquí? Bueno, lo que de alguna forma intenta Estados Unidos es el coordinar al máximo con Israel la continuación de esta guerra. Por un lado, dice Jake Sullivan que Estados Unidos quiere resultados concretos en el compromiso de que Israel va a intentar reducir de manera significativa, impedir que pueda haber víctimas civiles en la guerra. También otro aspecto que ha tratado Jake Sullivan, inclusive en una reunión de 2 horas con el gabinete de guerra israelí, es qué va a pasar en Gaza después de la guerra, ya que lo que querría Estados Unidos, y así se lo ha expresado hoy también Jake Sullivan cuando se reunió ya en Ramallah, no en Israel, sino en Ramallah, en la ribera occidental, con el presidente del gobierno autónomo palestino, asegura Estados Unidos que ellos querrían que este gobierno autónomo
de Mahmoud Abbas, que fue de hecho expulsado brutalmente por Hamas de Gaza en el año 2007, sea el que se rehaga con el control de esta franja de tierra, eso sí, un gobierno autónomo revitalizado, no da detalles sobre a qué se refiere al decir algo así, pero esto por ahora cuenta con la oposición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien asegura que igual que en el año 2007 perdieron el control, también podrían volver a perder el control ahora, y eso es algo que Israel no puede permitir. Israel, dice él, tiene que seguir con el control de seguridad de Gaza. También otro aspecto es cuánto puede durar la guerra actual. Es de señalar aquí que Jake Sullivan intentó llegar a algún tipo de compromiso en cuáles son las posturas. Hasta ahora Estados Unidos hablaba de unas semanas nada más para que continúe la guerra. Entonces lo que asegura ahora Jake Sullivan es que efectivamente unas semanas será la etapa potente, más fuerte, más intensa de esta guerra, pero después, durante meses, como aseguran los israelíes, podrá continuar, pero eso sí, una etapa de operaciones militares ya puntuales en el interior de Gaza. Quizás escuchemos a Jake Sullivan. Tuvimos una conversación muy constructiva ayer sobre la transición de la fase de alta intensidad hacia adelante y esperamos que eso ocurra en el futuro. Cuando exactamente eso suceda y bajo exactamente qué condiciones, habrá una discusión intensa y continua entre Estados Unidos e Israel. Por supuesto, en este contexto que bien nos estás contando y que tiene estas aristas internacionales vinculadas, sobre todo justamente, ¿no?, por el vínculo que hay histórico entre Estados Unidos e Israel, no te puedo no preguntar qué se sabe particularmente sobre el tema de la ayuda humanitaria. José, ¿se sabe si va a aumentar? Bueno, sí, aparentemente también después de la visita de Sullivan, Israel ha accedido a, por primera vez después de las masacres del 7 de octubre, el permitir que haya una apertura en lo que es una de las fronteras de Israel directa con Gaza, la de Kerem Shalom. Y de esta forma que por esta frontera puedan comenzar a pasar por día 200 camiones de ayuda humanitaria. Y esto, cuando Israel hasta ahora se negaba a reabrir esa frontera, aseguraba que no podían hacerlo, pero ahora entonces están dispuestos a abrir esta frontera, lo van a hacer, 200 camiones por día, esto aparte de los 100 camiones que seguirán entrando aparentemente desde Egipto, que es la otra frontera de Gaza, a través del paso fronterizo de Rafah, y esto puede aliviar una situación humanitaria que cada vez es más preocupante, cada vez existen más dificultades en la realidad de la sufrida población palestina en el interior de Gaza, y esto cuando vemos que existe un distanciamiento doloroso entre Israel y los organismos de las Naciones Unidas. Aquí vemos, por ejemplo, que Israel asegura que la Unión de Emiratos Árabes pudo abrir un hospital en el interior de Gaza, un hospital de campaña, que dice que como hay coordinación completa con estos Emiratos Árabes, entonces se puede llegar esa ayuda. Pero dicen en Israel que están dispuestos a permitir la entrada de toda la ayuda humanitaria que sea necesaria, pero simplemente aquí existe ahora aparentemente un problema de coordinación entre Israel y los organismos de las Naciones Unidas cuando hay un distanciamiento considerable entre ambos, con reproches, con acusaciones muy graves en ambas direcciones. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos quizás a un latinoamericano, a José de la Gasca, quien es nada menos que
el que ocupa ahora la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si este ecuatoriano pudiera de alguna manera ayudar a limar asperezas, podría ser muy importante. The terror group waging war on Israel allegedly attempts strikes at Jewish targets in Europe. Germany's federal prosecutor says 3 people just arrested in Germany were long-standing members of Hamas and are suspected of having planned attacks on Jewish institutions in Europe. A 4th person was arrested in connection with the same case in the Netherlands. Their alleged mission was to locate an underground cache of weapons and bring them to Berlin for attacks on Jewish sites in Europe. So far, Hamas has tended to focus exclusively on Israel, Gaza, the West Bank. So to me, this is surprising. It's kind of new. It suggests a new development of Hamas's ambitions. German prosecutors saying the 3 in Germany were closely linked to Hamas's military leadership and receiving orders from Hamas leaders in Lebanon. That would imply to me that they were ordered by the military leadership of Hamas to go to Europe and try and do something. In addition, at least 4 other arrests were reported in Denmark and the Netherlands as well. Authorities saying they are not directly related to the other case, but Israeli intelligence saying those arrested in Denmark were terrorists acting on behalf of Hamas, and the arrests thwarted an attack, the goal of which was to kill innocent civilians. Security at synagogues, Jewish centers, and Jewish schools has already been dialed up in Europe since the Israel-Hamas war began. And American officials recently warning of an increased threat of terrorism against the U.S. as well. Hamas or another foreign terrorist organization may exploit the current conflict to conduct attacks here on our own soil. All of this comes as the Department of Homeland Security and the FBI this week warned Americans more broadly of threats around the holidays, saying the war could heighten the threat of lone actor violence targeting large public gatherings throughout the winter, including holiday-related and faith-based events. It's the holidays, so people are congregating in malls, people are going to shopping centers, people are going to houses of worship, which are particularly vulnerable and have been targeted before, we know. Terrorists have targeted holiday festivals before in Europe. And a year ago on New Year's Eve in New York's Times Square, a man with a machete attacked police officers. U.S. officials say the latest warning about the heightened threat of violence inside the U.S. over the holidays is not in response to any specific plotting activity. As for Hamas's possible reach inside the U.S., experts say the group's most realistic threat is its ability to inspire lone actors to commit violence. Brian Todd, CNN, Washington.